la verdad. Nadie viene a Dios sino por mí. Soy el camino a Dios que da la libertad, y libertad tendrás cuando crees en mí. Soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene a Dios sino por mí. Soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene a Dios sino por mí. Oh Jesús, sé mi Señor.
amámonos hoy y nunca nos puede separar del amor de Dios. Tú eres digno, Señor, tú eres digno, Señor, tú eres digno de honor eternamente.
traten de destruir. Nos gozamos nuevamente al estar juntos en este día del Señor, en el que podemos reunirnos de esta manera para alabar y bendecir su nombre. Así que queremos que todos estén ya listos, haga a un lado los quehaceres de cada día, las cosas que estén ahí ocupándole, reúnase con la familia, tome el lugar más adecuado, siéntese frente a la pantalla y entonces dediquemos este tiempo para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Es tiempo de alabar a nuestro Dios. Bienvenido, Eric, buenos días. Hola, Ruth, buenos días. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la primera Iglesia Bautista de Toluca, a las familias de la iglesia que nos están mirando desde sus casas, aquí en esta ciudad, también a nuestros hermanos en la fe que nos miran desde distintas ciudades de aquí del país, y también sabemos que también otros hermanos en la fe nos están mirando en diferentes países del continente americano. Dios les bendiga. Amén. Queridos hermanos, les voy a compartir lo que dice el Salmo 146:5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Entonces, hermanos, si tenemos esperanza en el Señor, somos bienaventurados. Amén. Les enviamos un abrazo fuerte, cálido. Sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a pedirle a Eric que eleve una oración al Señor. Claro que sí, Ruth, de una forma en reverencia, vamos a hacer una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este día, Señor, por abrir nuestros ojos, Señor, y poder alabarte, Padre, en tu día. Queremos que tu Espíritu nos hable, Señor, a través de la alabanza, Señor, de la predicación que va a dar también nuestro pastor, Señor. Bendícenos hoy y también, Señor, líbranos, Señor, de todo peligro, Señor, y de toda enfermedad, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, es decir, el servicio social que el cristiano debe realizar en la sociedad. Y bueno, miren, el servicio social cristiano abarca todas las buenas obras que la iglesia es capaz de hacer en el mundo. Es el resultado necesario del nuevo nacimiento, es la evidencia. Acuérdense que la fe sin obras es muerta. Entonces debemos tener evidencias de ese nuevo nacimiento a través del servicio social a los demás. ¿Qué opinas, Eric? Claro que sí, Ruth. El Señor Jesucristo enseñó que los cristianos somos la sal de la tierra y la luz del mundo, que involucra servicio público, de manera que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, haciendo referencia en Mateo 5:16. Y vamos a mencionar algunas formas de demostrar ese amor cristiano a los demás. Claro, la forma más importante y la que estamos obligados a llevar a cabo constantemente es la evangelización. Recuerden que nuestra actividad primaria es llevar a los pies de Cristo a todos los necesitados para que, como dice la palabra, no se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. También debemos dar ejemplo a los demás apoyando cuando sea necesario, proporcionando medicamentos a personas enfermas que no tienen acceso a los servicios públicos de salud, o también a través de un dispensario médico. También podemos apoyar con nuestros talentos. Por ejemplo, si somos profesionistas, podemos ayudar a niños y a jóvenes enseñándoles, apoyándoles en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Los adultos que quieran aprender también es muy importante, ¿verdad? Lo esencial es que la sociedad vea que amamos a nuestro prójimo y lo reflejamos a través del servicio social. Así es, Ruth. No olvidemos nuevamente que somos la luz del mundo. Entonces es muy importante reflejarla, incluso a través de cosas muy pequeñas, como ayudando a nuestros vecinos con limpiar la basura, o también ayudar a limpiar los terrenos baldíos. Eso es muy importante, mantener los espacios limpios, claro que sí. Ayudar a otros con despensas o donando juguetes, ropa o incluso muebles, pero en muy buen estado, es una forma de ayudar a todo el que tiene necesidad económica, por ejemplo. En esta cuarentena también podemos ayudar a personas que no pueden salir, por ejemplo, los adultos mayores que no pueden salir, podemos ofrecernos para llevarles su despensa, para hacer algunos servicios que ellos ahorita no pueden realizar porque no pueden salir. Ok, y esta actividad es recomendada que mejor la hagan terminando la pandemia. Debemos de visitar casas hogares,
así los de ancianos, así también como las personas que se encuentran en situaciones difíciles, que se quedaron sin familias, algún ser querido. Visitar las cárceles y los hospitales debe ser una actividad permanente en nuestra iglesia. Y apoyando a Javi también podemos realizar este servicio social. Ya se ha estado haciendo el servicio social que realiza, por ejemplo, en Zaragoza, a través de las brigadas médicas que se han realizado, la consejería bíblica, o incluso cortando el cabello. Hay hermanos que tienen varios talentos. Así es. Bueno, en fin, hermanos, podemos enumerar diferentes actividades para reflejar el amor de Cristo. Así que les invitamos a sumarse en este tipo de actividades, pues como dice la palabra de Dios en Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así es, hermanos, en nuestra iglesia tenemos también que apoyen a organizar este tipo de actividades, como lo hace nuestra hermana Cecilia Ramos, encargada del servicio cristiano, y el hermano Ulises Ávila, presidente de Diáconos. Ustedes pueden comunicarse con ellos para acordar la forma en que pueden apoyar. Y bueno, no podemos soslayar los diezmos y las ofrendas, que también es una de las formas primarias que tenemos de ayudar a los ministerios que se realizan. Para ello les seguimos invitando a participar con sus depósitos a través del BBVA Banco Bancomer, así es. A través del OXXO o a través de Mercado Pago. Recuerde que dice Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, hermanos, nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad, que el Señor suplirá. Y para aquellas personas que deseen colaborar con el ministerio de la iglesia, tenemos por ahí algunos teléfonos a donde ustedes se pueden comunicar, en donde con mucho gusto les vamos a proporcionar toda la información que deseen, como ya se ha hecho. Entonces vamos a proporcionar los siguientes números, que es el 722-304-5146, el 722-418-2416 y el 722-160-7044. No duden que siempre va a tener una respuesta a sus preguntas. Claro que sí. A continuación, leeremos nuestra porción bíblica congregacional. Hermanos, si nos gustan acompañar desde sus casas, pueden hacerlo. La cual va a ser en el libro de Salmo, capítulo 76, versículo 1 al 12. Y aquí Ruth y yo lo haremos de una manera alternada. ¿Te parece, Ruth? Me parece bien. Ok, inicias tú, por favor. Claro que sí, de dos en dos, Eric. De dos en dos y al final nos unimos. Bueno, entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, Salmo 176, 1 al 12. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Amén. Damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente adorando y bendiciendo su nombre por todas sus misericordias, porque Él ha sido bueno en esta semana. Como bien lo dice la palabra de Dios, Él es inmutable, Él no cambia, y eso es un motivo de gozo para todos nosotros. El hecho de que estemos conectados cada 8 días y el hecho de que usted el día de hoy esté en este culto de adoración no es ninguna casualidad. Es porque Dios tiene un mensaje especial para su vida, y es por eso que nosotros damos gracias a Dios porque nos permite
continuar con estos cultos de adoración en esta nueva forma remota, una forma mediante la cual podemos llegar hasta su casa, pero principalmente el mensaje de Dios llega hasta su corazón. Así que todos juntos podemos dar gracias a Dios, alabando su nombre, bendiciéndolo por medio de las alabanzas, por medio del canto, que es justo lo que vamos a hacer ahora, dando gracias a Dios porque en todo este tiempo hemos podido continuar adorándole, y hoy no es la excepción. Todos juntos, con alegría de corazón, vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a darle las gracias porque Él ha mostrado su misericordia. Hermana Diana, acompáñenos en el piano, por favor, y es un gozo que podamos todos alabar a nuestro Dios por medio de los cantos. Vamos entonces, mis hermanos, a alabar el nombre de Dios con estos himnos, y les invitamos a que allí en su casa canten con ganas, canten con fuerza, dando testimonio, porque todo esto que estamos cantando es para dar el testimonio a los que nos están rodeando en este momento. Amigos, gracias por estar conectados con nosotros, gracias porque cada domingo han estado sintonizando a través de las redes sociales estos cultos de adoración. Son para bendición de cada uno de nosotros. Cantemos a nuestro Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Esto lo encontramos como un canto de los santos escrito en el Apocalipsis. Todos vamos a estar unidos cuando estemos en presencia de nuestro Salvador, cantando santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos esos coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postran, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén, hermanos. Dios en tres personas. Tenemos a nuestro Padre, tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador, y al Espíritu Santo que constantemente está presente en nuestras vidas, dándonos esa fuerza, dándonos y hablándonos al corazón para alentarnos a ir cada vez más
testificando de su palabra, dando gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas. Y Él nos inspira esa confianza en nuestro corazón, por lo cual podemos cantar que hemos confiado en Él. Salmo 31, del 1 al 4, es la base de este hermoso canto. Acompáñenos. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo jamás confundido. Líbrame en tu justicia, inclina mi tu oído. Líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca, por tu nombre me guiarás y me encaminarás, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Sácame de la red que para mí han escogido, pues tú eres mi refugio, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Que este sea nuestro constante ruego, que estemos tomados de la mano de nuestro buen Dios para hacer su voluntad y experimentar esa salvación, puestos los ojos en Jesús, nuestra roca fuerte. Y como Iglesia de Cristo también tenemos la tarea que hacer, lo que Dios nos ha encomendado: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que sigamos cantando con esa convicción en nuestro corazón. Este es un himno dirigido a toda la Iglesia de Cristo para cumplir esa misión que Él nos ha dado. ¿Cantamos? Iglesia de Cristo, tu santa misión es dar el mensaje de paz y perdón. No calles, derrama torrentes de luz, mostrando a los pueblos a Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, tendrás el poder que puedas gloriosa victoria traer. Serás invencible si al ir contra el mal tan solo obedeces al Rey celestial. Iglesia de Cristo, no temas que el mal tus puertas derrumbe con odio mortal. Jesús es tu jefe, tu amparo será, y en él tu
espera velando a tu agosto, Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor, que falta en algunos el santo fervor. La fe sea de todos despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador, quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Que este sea el trabajo constante de la iglesia, hermanos, y que sigamos atendiendo a esos llamados. El Espíritu Santo está constantemente moviéndose en nuestro corazón para decirnos: adelante, adelante con todas estas responsabilidades que tenemos delante de Dios, para que las personas puedan conocerle como Salvador. El siguiente canto, hermanos, acompáñenos, demos toda la honra y la gloria a Dios, porque Él nos ha llamado para que honremos y glorifiquemos su nombre por medio de nuestras vidas. Su sangre derramada en la cruz nos ha comprado precio muy alto. ¿Cómo yo podré darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste por mí en la cruz? Las voces celestiales nunca expresarán mi gratitud, lo que yo soy y lo que espero ser. Todo lo debo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea
ti. Y si ganare alguna fama, también al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Por medio de estas alabanzas, de estos cantos, nuestro corazón es edificado, pero también así preparamos nuestra mente, nuestro corazón para recibir el mensaje que Dios tiene. A Dios sea la gloria por todas las bendiciones, principalmente por la salvación de nuestras almas. Si todavía tu amigo, familiar, hermano, vecino, no has recibido a Cristo en tu corazón, aquí tienes una nueva oportunidad. Gracias, Ulises. Es hermoso alabar a nuestro Dios, pero sobre todo reconocer que lo que hacemos, lo que podemos hacer en las habilidades, en los talentos, en los dones que Él nos ha dado, en cada una de las virtudes que tenemos, podemos reconocer que esto viene de Dios. Por lo tanto, lo que hacemos y la manera en que trabajamos y ayudamos y ministramos, esto es parte de la obra del Señor en nosotros. Por eso a Él le damos toda la gloria y toda la honra. Quiero invitarles a abrir sus Biblias y busquemos una vez más Tito capítulo 3, que es el pasaje bíblico que estuvimos viendo la semana pasada. Tito capítulo 3. Y leímos los versículos del 1 al 8, versículos que leeremos nuevamente. Tito capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios: recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Oremos. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das para estar reunidos en este día, porque podemos estar delante de ti, todos juntos como familias, entregándote nuestra adoración. Ahora pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste poderosamente en nuestras vidas y que hables a través de Él a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, que pongas la porción de tu palabra que es de vida, que es necesaria según la necesidad espiritual de cada uno, y que tú nos ministres, Señor, para que podamos estar listos, para que podamos estar entrenados a hacer la obra que nos has demandado en esta sociedad en la que vivimos. Háblanos pues por tu palabra, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando de la oportunidad de regresar a nuestro templo.
estamos haciendo preparativos, estamos revisando todas las cosas que son necesarias para tener un regreso adecuado, un regreso seguro, para poder estar nuevamente juntos de manera personal, de manera presencial, como se dice ahora, que podamos estar juntos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Por eso a la par estamos también viendo estas porciones bíblicas que nos hablan de la preparación, del entrenamiento que debemos tener para entrar a una nueva normalidad, también la han llamado así, aunque a mí me parece más bien que es una nueva anormalidad, pero tenemos que entrar a una nueva situación en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y sin duda, el Señor nos va a ofrecer muchas oportunidades para ministrar a todas estas personas que necesitan la ayuda del Señor, que necesitan una palabra de dirección, que necesitan la solución en alguna necesidad básica. Y entonces como creyentes tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Ya hablamos suficiente acerca de cómo el Señor tiene que confortar nuestros corazones y ayudarnos a entender la situación que vivimos. Ahora tenemos que ir hacia adelante, nos toca a nosotros hacer nuestra parte y comenzar a trabajar con aquellas personas que necesitan un consuelo, que necesitan dirección, pero sobre todo que necesitan saber que Jesucristo es la solución para su vida, que Jesucristo tiene las respuestas necesarias y que también Jesucristo puede transformar su vida y darles el más precioso de los regalos, el regalo de la vida eterna. Por eso en este pasaje hemos visto que el creyente debe ser un ejemplo de buena ciudadanía, el ejemplo que debemos dar como ciudadanos y que nos involucra a sujetarnos a nuestras autoridades y a nuestros gobernantes, que también nos mueve a cooperar con nuestros gobernantes, con nuestras autoridades en las oportunidades sociales que se presentan, en las labores que han de ocurrir, en las formas posibles en las que podemos ayudar en esta sociedad, en la forma posible en que podemos convertirnos en socios de nuestras autoridades para ayudarlas a las necesidades, para aliviar las situaciones de nuestra gente, la gente que nos rodea. Pero también dijimos, y lo vimos muy claramente, que los creyentes, aunque han de sujetarse a las autoridades, su obediencia suprema, su obediencia más alta es a Dios. No podemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto se puntualiza porque nuestra obediencia a las autoridades no es ciega, no es incondicional, no es una sujeción absoluta, sino que a través de la conciencia que el Señor nos ha dado, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por el Espíritu Santo, entendemos cuando las cosas que están haciendo los que nos gobiernan están apuntando hacia los beneficios de nuestra sociedad y cuando no, cuando nos permiten hacer nuestra tarea, que es fundamental, la de proclamar el nombre de Cristo Jesús, y cuando no. Por lo tanto, tenemos que usar el discernimiento del Señor para saber hasta dónde debemos llegar y cómo debemos continuar por cumplir la tarea que el Señor nos ha dado. Pero también debemos ver que el creyente debe tener un buen espíritu comunitario. No solamente debemos sujetarnos a nuestras autoridades, sino también debemos tener un espíritu comunitario. Por eso en el versículo 2, vimos el versículo 1 el domingo pasado, pero en el versículo 2 el apóstol Pablo dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y me llama la atención que el apóstol Pablo está diciendo esto, porque el creyente, como cristianos, debemos vivir un cristianismo apologético. Debemos vivir una vida cristiana de apología. Ahora, ¿por qué un cristianismo apologético? Porque Pablo está diciendo, cuando escribe su carta a Tito, recuérdales esto. Recuérdales esto, y Pablo dice, recuérdales que se sujeten, y está haciendo un énfasis el apóstol Pablo, porque lo que está diciendo en la carta
la parte anterior de la carta que escribe a Tito, está hablando de la salvación, está hablando de la vida cristiana, de la conducta del creyente dentro de la iglesia y la conducta del creyente en su vida personal, en su vida individual, y ahora en el capítulo 3 habla de la conducta del creyente en su vida social en relación a los demás. Pero Pablo es insistente, de manera que esto o ya se lo dijo Pablo cuando estuvo presente en aquella isla, o ya le había dicho a Tito de alguna manera que hiciera esto, y ahora Pablo insiste, recuérdales esto, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dice el comentarista William Hendricks que por los escritos de Polibio y de Plutarco, sabemos que los cretenses estaban irritados y en efervescencia bajo el yugo romano. Es decir, cuando Pablo escribe su carta, había una situación de disgusto entre la ciudadanía cretense debido a las imposiciones que Roma estaba haciendo. Por lo tanto, el apóstol Pablo le está recordando a los cretenses que deben mantenerse sujetos. A veces pensamos, bueno, sí, la Biblia dice que nos sujetemos a los gobernantes porque los gobiernos de aquel entonces no eran como los nuestros. Y lo sorprendente es que los gobiernos aquellos eran todavía peor que los gobiernos que hoy vivimos. Podemos recordar, por lo que la historia nos enseña, cómo ha sido Roma, cómo fue el Imperio Romano y cómo hacia la segunda mitad, ya desde el primer siglo, los cristianos estuvieron sufriendo terriblemente por causa de la persecución romana, por causa de los abusos de los emperadores, por causa del evangelio. Ellos fueron terriblemente perseguidos. Sin embargo, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro en sus escritos insisten de manera contundente que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. El apóstol Pablo está haciendo un recordatorio y les dice, Pablo está citando en la del principio de esta misma carta, está citando a uno de los profetas cretenses y él les dice, vuestro propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y todavía Pablo agrega, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Fíjese lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, diles a los creyentes de Creta que no difamen, que no sean pendencieros, que sean amables, que se muestren mansos con todos los hombres, porque, dice su mismo profeta, que los cretenses, y aquí no está hablando de los creyentes, sino de todos los cretenses en general, los llama su mismo profeta, los llama siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociones, y Pablo dice, y esto es cierto, esto es cierto. Así que a Pablo le constaba, él estuvo allí, él estableció la iglesia que estaba allí, así que tiene que decirle, esto es cierto. Por eso Pablo reconoce que los creyentes, los cristianos en Creta, habían sido así antes de conocer al Señor. Dice el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así que Pablo tiene que decir, y acuérdense que ustedes, antes de conocer a Cristo, eran así. Y hace una lista más larga que la que su propio profeta había hecho, hablando de rebeldía, de insensatez, de estar extraviados, de ser esclavizados por las concupiscencias, de vivir en los deleites diversos, de vivir en medio de la malicia. Y me llama la atención esta expresión, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, entre ellos mismos se aborrecían, unos se quejaban de los otros, pero Pablo decía, pero los otros, los que se quejan, son igualitos a los demás, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos un cristianismo apologético hoy? Porque sin duda, hoy en día vivimos una situación exactamente igual a la que vivían los cretenses. Vivimos en una sociedad que delinque, que abusa, que destruye, que no se sujeta y encima exige que todo ese mal se acabe.
Vivimos en una sociedad que critica, que reclama, que se rebela, que no coopera y sin embargo exige resultados diferentes. Esto no puede ser, no funciona así. Por un lado, la gente está haciendo las cosas mal, la gente está desobedeciendo, por un lado la gente está delinquiendo y por el otro quiere que se acaben todos esos problemas sociales que estamos atravesando. Hace poco vi en las noticias que había una marcha de las mamás de los delincuentes que estaban en la prisión, esperando que se les hiciera justicia y que se les hiciera valer sus derechos humanos a todos los que están allí. Se nos ha olvidado que cuando una persona comienza a hacer lo indebido, está perdiendo sus derechos. Yo sé que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice todo lo contrario, que nadie bajo ninguna situación puede perder sus derechos humanos. La práctica es muy diferente, la realidad es muy distinta. Cuando una persona delinque, está renunciando a sus derechos. Pero ahora queremos que se les haga justicia, y eso sí hay que hacerlo, pero que tengan comodidades y libertades y que los traten bien. Esto es muy peligroso. Por eso la gente está tomando venganza por su propia mano. Por eso estamos viendo en las noticias casos graves de linchamientos, de torturas, de la gente que se desquita porque está harta de todo esto que está sucediendo en nuestra sociedad. Porque aquellos que están promoviendo el mal ahora buscan sus derechos y muchas veces, las más de las veces, nuestra autoridad se ha quedado callada, nuestra autoridad ha sido rebasada, nuestra autoridad ha perdido el control y por eso nos encontramos en la situación que estamos. Pero cuando Pablo habla de la conducta de los cretenses, él dice, versículo 3 otra vez, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y me llama la atención que Pablo dice nosotros. Está diciendo yo, Pablo, tú, Tito, a quien te escribo, ellos, los cretenses, todos nosotros éramos así, dice Pablo. Pero ese nosotros, déjeme decirle, también lo incluye a usted y me incluye a mí. Nosotros somos parte de este nosotros, donde Pablo está diciendo nosotros en otro tiempo éramos exactamente de esta misma manera. Antes de conocer a Cristo vivíamos de esta forma. Por eso el apóstol Pablo tiene que pedirle a los cretenses que a través de su vida, a través de su conducta, puedan dar un ejemplo diferente, porque la sociedad sigue inmersa en la misma condición. Nuestra sociedad sigue viviendo en la misma situación, sigue viviendo aborrecible y aborreciéndose unos con otros. Seguimos juzgando y criticando y seguimos acusando a los culpables sin mordernos la lengua, porque nosotros también somos culpables. Pablo decía, oh hombre, tú donde quiera que estés que juzgas, eres inexcusable, porque en lo que otro juzgas, a ti mismo te condenas. Esa es la situación, esa es la realidad de nuestra sociedad. Por eso Pablo escribe a Tito y le dice, recuérdales, porque su vida ahora tiene que mostrar la diferencia. Y un cristianismo apologético exhibe las virtudes y las bondades del evangelio. Los versículos 4 y 5 de Tito 3 siguen diciendo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Fíjense qué preciosas palabras. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Estas palabras me llaman mucho la atención porque Pablo está hablando de un cambio. Algo ocurrió. Ese pero está diciendo, todo esto que te estoy diciendo tiene una gran diferencia. Éramos así, dice el apóstol Pablo, pero cuando Dios se manifestó y nos hizo partícipes de su bondad, entonces nos salvó y viene un cambio total. Por eso la apología, y debemos definir la apología, es la defensa que se hace de algo o de alguien por medio de mostrar las virtudes y las bondades o los beneficios de ese algo o de esa persona. La apología pretende no descalificar, al contrario, sino calificar lo que está defendiendo.
Es un hecho que no sabemos discutir. Es más, muchos piensan que discutir es pelear, es gritar y a veces hasta agarrarse del chongo, ¿verdad? Cuando discutir habla de poner sobre la mesa las evidencias, los pros y los contras, y entonces analizarlo y revisarlo para ver qué es lo mejor. Algunas veces, ¿verdad?, la gente se acalora, pero se revisan las cosas de manera juiciosa para encontrar la mejor solución. El problema es que no sabemos discutir. Y lo primero que hacemos es empezar a descalificar las cosas del otro, hablar mal del otro. Es más, a veces cuando compartimos el evangelio, lo primero que hacemos es atacar a la persona en sus creencias. Tratamos de ridiculizarlo en las cosas que dice o que opina o que cree. La apología dice: presenta el evangelio con las virtudes del evangelio. Muéstrate tú como la evidencia del poder transformador del evangelio. Ahora, hay quienes discuten y cuando se le acaban los argumentos empieza a insultar a la otra persona. Ya cuando se le acaban los argumentos ya no sabe qué decirse. Pero es que tú eres un chaparro y feo y además nadie te quiere. Ya se perdió absolutamente la discusión. Ya se convirtió en un pleito. La discusión no tiene por qué descalificar a la persona, cosa que ahora es muy socorrido por quienes están en los tribunales para defender o para acusar a los que están en evidencia, ¿verdad? Pero la discusión no tiene por qué descalificar a la persona. Es más, muchas veces aceptamos lo que la gente dice por lo que es. Así que si esa persona no nos cae bien, pues entonces no le creemos. Aunque diga algo extraordinario, sencillamente no lo aceptamos porque es una persona que no nos cae bien. Pero si lo mismo nos lo dice alguien a quien queremos mucho, inmediatamente tomamos cuenta y buscamos la manera de hacerlo. Los judíos tenían también ese problema. Cuando los fariseos y los escribas comenzaban a hablar, decían cosas interesantes porque la doctrina de los fariseos es excelente, es muy buena. Nuestro problema con los fariseos no es la doctrina. Nuestro problema con los fariseos es que no vivían la doctrina que ellos predicaban. Así que cuando los escribas y fariseos comenzaban a hablar, la gente los desoía. Jesús dijo: hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Esa es apología. Está diciendo el Señor: vean el valor de lo que se está diciendo. No se fijen en la persona, sino en lo que se está diciendo. Por eso alguien dijo que los mejores jueces que nosotros tenemos son nuestros enemigos. Las mejores personas que pueden decirnos cómo somos son nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque ellos nos van a decir tal como somos. Los amigos, los cuates y sobre todo los que nos quieren mucho, pues nos van a decir, ¿verdad?, que somos muy, muy buenas personas. Pero los enemigos tienen una idea más real de nuestra situación. La apología pretende que mostremos a través de nuestra vida las bondades del evangelio. ¿Qué hizo el evangelio en ti? ¿Qué hizo el evangelio en tu persona? ¿Qué hizo el evangelio en tu manera de pensar? Porque éramos así en otro tiempo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, dice el apóstol Pablo, entonces la vida cambió completamente. Y volvemos al versículo 2 de Tito 3. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y nos salvó, entonces estuvimos en la condición de poder vivir de manera que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Y fíjense qué interesante versículo. Podríamos discutir 4 palabras que se presentan aquí, que son muy interesantes: difamar, ser pendencieros, amables y mansedumbre, que tiene una riqueza de contenido, y Pablo las utiliza en toda esa extensión. Sin embargo, esto nos llevaría todavía a un par de predicaciones más. ¿Qué es lo que Pablo concentra en este versículo? Cuando está hablando de difamar, está hablando de la boca, está hablando de la lengua. El creyente debe ser cuidadoso con su lengua.
El creyente debe ser cuidadoso con su manera de hablar. El creyente debe ser cuidadoso con su manera de decir las cosas. Pero cuando dice que no sean pendencieros, está diciendo que el creyente debe ser cuidadoso de sus manos, cuidadoso de sus acciones, cuidadoso de lo que hace, para que no sea un provocador, para que no sea un altanero, para que no sea el que empieza los pleitos. Cuando habla de ser amables, habla del corazón, habla de las emociones, habla de los sentimientos, habla de la manera en que tenemos que mostrar nuestra forma de ser a los que nos rodean. Y cuando habla de la mansedumbre, habla de nuestros pensamientos, habla de nuestra forma de ser, habla de nuestra forma de pensar, habla de nuestra forma de actuar con aquellos que están delante de nosotros. Así que Pablo está diciendo, al hablar de difamación, de ser pendencieros, de amables y de mansedumbre, está hablando de toda nuestra manera de ser. Hay dos ideas negativas aquí: difamar y ser pendencieros. Por eso dice, no hagan esto. A nadie difamen y no sean pendencieros. Pero hay dos cosas positivas: sean amables y muéstrense mansos para con todos los hombres. Esto encierra precisamente la manera de ser del creyente, que debe cuidarse en su forma de hablar, debe cuidarse en su forma de actuar, debe cuidarse en su forma de sentir y debe cuidarse en su forma de pensar. El creyente de Creta ya no era como era en otro tiempo. Ahora ha sido transformado completamente y ahora a través de su vida muestra con su forma de ser que ya no es el mismo, ya cambió completamente. Con su forma de ser está mostrando lo que Cristo Jesús hizo en él para transformarlo, y con su forma de ser está mostrando que sí se puede ser honorable a pesar de la sociedad en que vivimos. Muchas veces la gente cae en una actitud negativa haciendo lo malo porque dice, bueno, todo mundo lo hace. Todo mundo hace esto, todo mundo roba, todo mundo miente, todo mundo esto y aquello. Entonces, pues yo tengo que hacerlo. No vamos a poder avanzar en esta sociedad si no hacemos lo mismo que ellos hacen. Y eso nos ha sumergido en una situación de conformidad, en una situación de negatividad, e incluso en una situación de indisposición. Pero Pablo está diciendo que los cretenses ahora pueden mostrar con su nueva vida en Cristo, que ya no son los mismos, van a mostrar lo que Cristo hizo y que sí se puede vivir de manera honorable a pesar de la sociedad en la que vivimos. Por eso el apóstol Pablo escribe a los filipenses, y veamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice el apóstol Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo leo otra vez. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjense lo que está diciendo Pablo a los filipenses, que vivían una situación similar, que estaban viendo en ese primer siglo donde el paganismo había atrapado a toda la comunidad, donde el paganismo estaba desbordado y aún las prácticas religiosas estaban envueltas en toda una serie de paganismo. Era imposible encontrar una parte sana de aquellas sociedades, y aún así Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo sin murmuraciones y contiendas. Déjeme leerle estos dos versículos en la traducción al lenguaje actual. Dice así, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada.
en este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Así lo dice la traducción del lenguaje actual. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Es lo que está diciendo Pablo. Estamos inmersos en una generación maligna y perversa, pero en medio de esa generación maligna y perversa, oscurecida, totalmente en tinieblas por el pecado, usted tiene que ser una luminaria. Usted tiene que ser una estrella que resplandezca desde el firmamento para dirigir a aquellos que buscan solución. Los marineros, los navegantes, los que andan en el mar, se rigen a través de las estrellas. Bueno, eso era antes, ahora ya toda una tecnología, ahora ya hay todo un sistema de navegación extraordinario, ¿verdad? Ya nada más conectan el GPS, conectan el automático y ya el capitán del barco puede acostarse a dormir en su camarote, echarse una siestecita, todo funciona de manera extraordinaria. Pero antes de toda esta tecnología, los capitanes de barco tenían que seguir las estrellas, la posición de las estrellas le decía hacia dónde iba, cuánto le faltaba. La posición de los astros era fundamental, era determinante para que un barco pudiera llegar a buen puerto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ustedes son luminarias en el firmamento que van a conducir a aquellos que en medio de las tinieblas están naufragando. Ustedes necesitan dirigirlos. Y déjeme decirle, a veces como cristianos hemos caído también en la misma situación. Nos negamos a vivir una vida cristiana digna del Señor porque el jefe es así, porque los compañeros de trabajo son de esta manera, porque los maestros en la escuela, porque los compañeros, los alumnos, en la sociedad, porque los vecinos son abusivos y aprovechados, porque en la comunidad vivimos un montón de conflictos sociales. Y es fácil que nos hagamos a la idea de que, ¿qué caso tiene que yo trate de hacer algo? Es decir, cuando estamos viendo en el tiempo modernista, porque estamos ya en el posmodernismo, todavía en el tiempo modernista había una facilidad para asociarse, que la gente se asociara para hacer algo por el bien común. En aquel tiempo surgieron las asociaciones de ayuda, surgieron los sindicatos, surgieron los clubes de acción social. La gente se asociaba para limpiar un prado y poner unos juegos para que los niños participaran. La gente se unía y aportaba sus recursos para hacer un jardín y para embellecer su colonia. Hoy en el postmodernismo que vivimos, la gente ya no quiere hacer eso. La gente pregunta, ¿y yo qué gano? ¿Qué consigo con esto? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué beneficio? Eso es muy cansado, es muy aburrido, eso es muy tardado, nadie lo va a valorar y estamos viviendo ese tiempo. Por eso el cristiano tiene que ser la diferencia. El cristiano tiene que ser apologista, tiene que mostrar las virtudes de lo que el Evangelio ha hecho en él, lo que la palabra del Señor le ha transformado y cómo produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No en balde Pablo dijo de las Escrituras, que las Escrituras son útiles, y esta palabrita es muy importante. Habla no solamente del beneficio, sino de la mecánica de actuar. Es útil la palabra de Dios porque nos enseña, porque nos redarguye, porque nos corrige, porque nos instruye. La palabra del Señor tiene que hacer su efecto en nosotros. El Espíritu Santo toma la palabra y empieza a trabajar en nuestro corazón para hacernos vivir como luminarias que resplandecen en esta generación. Brillen, decía la traducción del lenguaje actual, brillen por su buen comportamiento. Entonces el cristianismo apologético necesita mostrar las virtudes de lo que es el cristianismo. Pero también el cristianismo apologético muestra las virtudes de nuestro Salvador. El cristiano dice por medio de sus hechos quién es Jesucristo y lo que puede hacer en la persona que abre su corazón.
Como cristianos estamos diciéndole al mundo quién es Jesús y lo que puede hacer. Es cierto que algunos cristianos parecían estar diciendo, Jesús no puede con nada, Algunos cristianos en su manera de vivir lo que están diciendo es, pues Jesús lo intentó y ahora sí, de veras que le falló. Pero esperamos que la gran mayoría de creyentes en su manera de vivir, en su estilo de vida, esté diciendo, Jesucristo es realmente poderoso, poderoso para transformar. Nos sujetamos a las autoridades y servimos en la comunidad no porque ellos sean buenos, no porque lo merezcan, sino porque estamos reflejando el carácter de Cristo. Y debe haber algunas autoridades, debe haber algunas comunidades que deben ser reconocidas y honradas por las cosas que hacen. Pero pareciera que en su gran mayoría esto no es así. Sin embargo, lo que nosotros hacemos no es por lo que ellos son, sino por lo que Cristo es en nuestra vida. Estamos reflejando el carácter de Cristo. Un pastor me confió esta anécdota y él me decía que hubo una ocasión en su iglesia donde hubo serios problemas, hubo conflictos muy fuertes y un par de familias se fueron de la iglesia molestos por lo que había sucedido. Y una hermana de esas hermanas ancianitas llenas de fe y de buen testimonio, que son columnas en la iglesia, iba llegando al templo cuando el pastor estaba ahí en la entrada saludando a los hermanos que iban llegando. Y cuando iba llegando la ancianita, pasaron en su carro unos hermanos de los que se habían ido, de estas dos familias que se habían ido enojadas de la iglesia. Y entonces se detiene un poco el carro y la ancianita voltea y les grita, adiós hermanos, adiós, que Dios les bendiga. Y los hermanos bajaron un poco la velocidad, saludaron a la hermana y se fueron. Y el pastor voltea muy enojado y le dice, hermana, ¿por qué saluda a esos hermanos? ¿Por qué los saluda? Si se fueron de la iglesia, si nos hicieron esto, y porque están muy enojados, porque no se sujetan. Y voltea la ancianita y le dice, pastor, yo saludo a esos hermanos no por lo que ellos hicieron, sino por lo que Cristo hizo en mí. ¿Y qué lección tan importante? ¿Por qué debemos vivir una vida digna en nuestra sociedad? Una vida honorable, porque estamos mostrando el carácter de Cristo. Fíjese lo que el apóstol Pedro dice en su primera carta. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 23. Primera de Pedro capítulo 2, 21 al 23. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Lo repito, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es lo que tenemos que reflejar, dice Pedro. Este es el estilo de vida que el Señor nos dio. Porque está diciendo el apóstol Pedro, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Cristo padeció, Cristo sufrió, podemos recordar. No es necesario recordar toda la vida de Cristo, solamente hay que recordar los últimos 3 días de la vida terrenal de Cristo Jesús. Y esos 3 días fueron terribles para nuestro Señor. Esos 3 días fueron destrozantes para nuestro Señor. Estos 3 días el Señor vivió el sufrimiento extraordinario que alguien podría haber sufrido. Y sin embargo, dice el apóstol Pablo, no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, cuando le maldijeron no respondió con maldición,
y cuando padeció, no amenazaba. Este es el carácter de Cristo. Esto es lo que usted y yo debemos vivir en nuestra vida diaria, con los que nos rodean, con los que nos acompañan, con la gente que trabajamos, en la sociedad en la que estamos. ¿Verdad que hay una gran diferencia en lo que Jesucristo hizo a lo que nuestra sociedad hoy en día hace? Y yo espero que no haya una gran diferencia entre el ejemplo de Cristo y la manera de vivir suya. Y si la hay, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Si la hay, tenemos que corregir aquellas cosas en las que estamos mal. Y tenemos que tomar este modelo para empezar a practicarlo todos los días para ser luminarias en el mundo. El cristianismo apologético muestra las virtudes de nuestro Salvador. Pero también un cristianismo apologético practica la más grande de todas las buenas obras. Nuestro pasaje termina diciendo en el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En el versículo 1, Pablo dice que estén dispuestos a toda buena obra. Y dijimos que en el contexto que Pablo escribe, en el griego se refiere a las oportunidades que las autoridades te están dando para trabajar con ellos. Pero aquí en el versículo 8 Pablo habla en plural. Estas cosas está diciendo para que procuren ocuparse en buenas obras. Y está hablando de todas las oportunidades que tenemos para ministrar en nuestra sociedad. No estamos hablando de las buenas obras piadosas que como cristianos hacemos, que no dejan de ser buenas obras y que tenemos que hacerlas para cultivar nuestra vida cristiana. Leer la Biblia es una buena obra, orar es una buena obra, tener nuestros devocionales personales es una buena obra, alabar y adorar a nuestro Dios es una buena obra, participar del culto es una buena obra, compartir nuestro testimonio con otros es una buena obra, ayudar es una buena obra. Son estas las buenas obras a las que Pablo se refiere cuando termina el capítulo 3 de 2 Timoteo. Cuando después de hablar de la Escritura, que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo está hablando ahí de estas buenas obras piadosas que nos hacen crecer, que nos edifican, que nos hacen llenarnos del Señor y empezar a mostrar el carácter de Cristo hacia otros. Pero Pablo en Tito está hablando de esas buenas obras que necesitamos hacer en nuestra comunidad. Al comenzar el culto, nuestros hermanos nos hablaban del servicio social cristiano, de cómo es que podemos ayudar a la sociedad. Y cuando volvamos a las actividades más o menos normales, nos vamos a dar cuenta que va a haber muchos espacios, va a haber muchas áreas de oportunidad en las que necesitamos mostrar a los demás este carácter de Cristo a través de las acciones que nos permiten ser de bendición a los demás. Por eso Pablo está diciendo, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Fíjese el énfasis que Pablo está dando. Quiero que insistas con firmeza en esto, para que los que creen en Dios, los que no creen, allá ellos, no tienen ningún compromiso, no tienen ninguna obligación, pero los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Y estas son las acciones que nos permiten mostrarle a los demás el carácter de Cristo. Es necesario que estemos dispuestos a aceptar cualquier trabajo, siempre que sea bueno, cooperando con nuestras autoridades. Es necesario que participemos con la sociedad en aquellas tareas que benefician a nuestra comunidad. Pero hay una tarea mucho más importante que todas, la buena obra de compartir el Evangelio. Esa es la buena obra, esa es nuestra tarea, esa es nuestra principal responsabilidad. Por eso Pablo describe de una manera preciosa
lo que éramos sin Cristo y cómo somos ahora. Pero también Él nos dice qué ocurrió, qué sucedió, cómo ocurrió esto. Y los versículos 4 al 7 de nuestro pasaje de Tito 3 dicen: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjese de qué manera tan preciosa Pablo describe lo que ocurrió en el corazón del creyente. Sabemos que cuando vamos a Cristo Jesús, le pedimos perdón por nuestros pecados y lo invitamos a entrar, entonces Él viene a nuestro corazón y nos da el regalo de la vida eterna. Lo sabemos, pero fíjese lo que ocurre aquí. Pablo está diciendo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, Dios siempre ha sido bueno. La bondad de Dios ha sido permanente. Desde el inicio de la creación hasta el final de este sistema de cosas, Dios es bueno. Y su bondad, la calidad de ser bueno, la acción de ser bueno, su bondad está permanentemente en la vida de todos los hombres. Pero cuando se manifestó, es decir, cuando el hombre fue consciente de esa bondad de Dios, cuando pudo abrir los ojos y darse cuenta de ese favor de Dios, entonces dice él, nos salvó. Cuando se manifestó su bondad y su amor, nos salvó. Y aclara Pablo, no por obras de justicia. Vamos a aclarar esto. Él nos salvó, pero no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Nos salvó, pero no a través de lo que hacíamos, porque lo que hacíamos, aunque a nuestros ojos o aún a ojos de los que nos rodean fuera bueno, delante de Dios no podía ser bueno, porque un corazón pecador, un corazón irredento no produce buenas obras. Un corazón irredento no produce obras de justicia. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. No hay nada que podamos hacer para conseguir el favor de Dios. No hay nada que podamos hacer para eliminar nuestras malas acciones. No hay nada que podamos hacer para quitar nuestros pecados. Aunque hay mucha gente que nos está diciendo que sí se puede y que hay muchas cosas que hacer, la realidad es que delante de Dios no hay nada que podamos hacer para ganarnos la vida eterna. Por eso Pablo dice, Él nos salvó, pero déjenme aclararles, no hay una sola obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho para lograrlo. Más bien, dice Pablo, es por su misericordia. Es por esa gracia de Dios que se expresó a nosotros a través de su misericordia. Por ese favor de Dios, por ese amor que nos brindó a pesar de no merecerlo. La misericordia es el amor de Dios expresado a un penitente que no lo merece. Así que de entrada no merecíamos el amor de Dios. De entrada no tenía Él por qué tomarnos en cuenta. Tuvimos nuestra oportunidad y la perdimos en el pecado. Sin embargo, su amor compasivo lo expresó en misericordia al mostrarnos su favor a pesar de que no lo merecíamos. Y cuando respondimos diciéndole, oh Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que he estado huyendo de ti, reconozco que me he convertido en tu enemigo, pero hoy me arrepiento, perdóname. Entonces dice Pablo, Él nos lavó con el lavamiento de la regeneración. Él nos lavó y nos regeneró en un nuevo ser, nos hizo una nueva creación, nos dio una nueva naturaleza. No nos reconstruyó, no nos remendó, no nos puso un par de parches y nos echó a andar. Destruyó la vieja naturaleza, destruyó el viejo hombre y construyó un nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Nos regeneró una vez que nos lavó y entonces nos renovó en el Espíritu Santo.
Por eso Pablo dice, ahora en el Espíritu Santo tenemos un entendimiento regenerado, que es capaz de discernir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. De tal manera que nos hizo un nuevo ser, nos hizo una nueva creación, que ya no tiene relación con el pecado, que está absolutamente ligada a Jesucristo, y que ese Espíritu Santo lo ha derramado en nuestros corazones día tras día por medio de Cristo Jesús. Por eso el versículo 6 termina diciendo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No solamente nos lavó, no solamente nos regeneró, no solamente nos renovó, no solamente nos llenó, sino que nos justificó y nos hizo herederos de la vida eterna. ¿No es precioso todo este cambio, toda esta transformación que el Señor ha hecho en nosotros? ¿Con cuánta razón podemos vivir una vida totalmente distinta a lo que la sociedad hace? ¿Con cuánta razón podemos vivir una vida ejemplar como el ejemplo que Cristo Jesús nos da? ¿Con cuánta razón podemos vivir honorablemente a pesar de todas las situaciones que esta sociedad ofrece? A pesar de todos los problemas y de todos los conflictos que estamos viviendo, a pesar de todo lo que se opone. Y entonces tenemos que decirle, gracias Señor, porque nos has hecho una nueva creación, suficientemente fortalecida en ti para mostrar las bondades, las benignidades, los favores de ese Dios que sigue llamando a todos aquellos que necesitan conocer a Cristo como su Salvador. El apóstol Pablo estaba en Roma y después de su primera prisión romana, tuvo un tiempo, más o menos 1 año y medio de libertad, en donde pudo seguir predicando la palabra del Señor. Luego lo apresan en una segunda vez, de donde ya no va a salir vivo. En ese espacio, él escribe las cartas pastorales, la primera carta a Timoteo y también la carta a Tito. Y me llama la atención esto, porque mientras escribe a Tito, que está en Creta, y le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. A Timoteo, que está en Éfeso, le dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 6. Mientras Pablo le dice a Tito, diles, recuérdales, hazles que tengan presente, que se sujeten, a Timoteo le dice, yo los exhorto ante todo a que oren, rueguen, pidan y den gracias, a que se junten como pueblo mío, a que se reúnan como iglesia y que soporten en oración a todos los hombres, que soporten en oración a los reyes y a todos los que están en eminencia, que soporten en oración a todos aquellos que tienen la capacidad, que tienen la autoridad de decidir sobre nuestra comunidad. Les exhorto a que soporten en oración a todos aquellos cuyas decisiones pueden bendecir o pueden perjudicar a la sociedad. Oren por todos ellos,
por los reyes, por los que están en eminencia, por todos los hombres, para que vivamos, dice Pablo, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, amigos, ¿queremos vivir en paz? Necesitamos orar por nuestras autoridades. Tenemos que sujetarnos a ellas. Tenemos que obedecer en aquello que promueve el bienestar de la sociedad. Pero tenemos también que servir a nuestra comunidad y tenemos que aportar todo aquello que es valioso para el bienestar de nuestra comunidad. Pero lo más importante, tenemos que compartir nuestra fe y tenemos que orar por aquellos que toman las decisiones. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que usted, mi amigo, que usted, mi amiga, que aún no tiene a Cristo en su corazón, Dios quiere que usted sea salvo. Usted que no sabe dónde va a pasar la eternidad, usted que está atrapado por la situación que vivimos ahora, la incomodidad y la molestia, el fastidio, el enojo, la frustración y todo esto que lo tiene atrapado por lo que estamos viviendo, porque sin duda hay quienes están molestos porque los planes se han terminado, porque los planes se rompieron, porque los propósitos, las metas, porque los logros que se iban a obtener se han acabado, porque incluso las graduaciones y los finales de curso han sido de una manera no grata. Usted que está atrapado en todo esto, déjeme decirle, Cristo le ama y Cristo quiere tomar su corazón. Cristo quiere arrancarle toda esa frustración y toda esa molestia que quizá usted la ha estado descargando en su propia persona o tal vez en la propia familia. Esto es bueno y agradable porque el Señor quiere que usted sepa que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si usted está atravesando esta situación, si usted está incómodo, si usted está molesto, si usted está fastidiado, si usted no entiende lo que está pasando, es el momento de ir al Señor y dígale: Señor, estoy muy enojado, estoy muy frustrado, estoy muy molesto, no veo una solución, no me parece que estén haciendo las cosas bien, no entiendo cómo están haciendo las cosas. Pero va a tener que decir: tampoco entiendo, Señor, lo que yo estoy haciendo. Tampoco entiendo lo que estoy viviendo. Tampoco he aceptado mi insensatez, mi rebeldía, mi extravío, mis malos pensamientos, mis malas actitudes, mis deleites diversos, mi malicia, mis envidias, mi coraje contra otros que me parecen aborrecibles y despreciables y que sin duda también yo soy aborrecible para ellos. Usted necesita reconocer su pecado y tiene que decirle: Señor Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Perdona mis pecados, te los confieso, te entrego mi vida. Tómame, Señor, límpiame de todo pecado, lávame con tu sangre preciosa y ven a mi corazón, oh Cristo. Quiero que hagas allí tu morada, quiero que te quedes a vivir. Perdona todos mis pecados y dame, te lo pido, el regalo de la vida eterna. Hoy yo creo con todo mi corazón y lo confieso: hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y yo. Es Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Dígaselo con todo su corazón. Abra su corazón y permita que Él pueda darle el regalo de la vida eterna. Padre, te damos gracias porque en medio de esta situación que vivimos, tú nos permites resplandecer como estrellas que puedan guiar, que puedan orientar, que puedan encaminar a aquellos que envueltos en las tinieblas del pecado están naufragando. Permite, Señor, que esas personas que te necesitan
como nosotros lo hicimos, también hoy ellos puedan buscarte, puedan aceptarte, puedan entregarte su corazón. Abre su corazón, Señor. Llámalos al arrepentimiento y concédeles el regalo de la vida eterna. Padre Santo, ayúdanos para vivir una vida que te glorifique, una vida que te honre, una vida que pueda mostrar las virtudes tuyas que nos llamaste de las tinieblas a luz admirable. Que podamos ser un claro reflejo del carácter de Cristo, amando no solamente a los que nos hacen bien, sino aún hasta nuestros enemigos. Ayúdanos a orar intensamente por aquellos que tienen la oportunidad de decidir sobre nuestra comunidad. Y ayúdanos a predicar tu palabra para que tu regreso se acerque. Gracias, Padre, porque estás con nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Cantemos un himno de compromiso, mis hermanos. 522 amigos que nos escuchan, amigos que nos ven. También únanse a la alabanza. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bienestar. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere darles perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria,
Dios les bendiga. Si usted ha tomado una decisión, ha invitado a Cristo Jesús a su corazón, háganoslo saber. Queremos compartir con ustedes algunas bendiciones más que el Señor nos ha dado. Queremos conocerle, queremos invitarle a tener un seguimiento para su crecimiento espiritual. Pónganos un mensaje ahí en el chat, en los espacios de las notas, en la página de Facebook, o comuníquese a nosotros con los teléfonos que hemos mencionado. Queremos saber de usted, queremos tener un obsequio para usted y animarle a crecer en la vida cristiana. Vamos a orar. Te alabamos y te bendecimos, Padre, por este tiempo que nos has dado para aprender de tu palabra, porque hemos podido elevar nuestra oración, nuestra alabanza, el sentir de nuestros corazones, y porque tu palabra nos enseña, nos anima, nos inspira. Permite que tu Espíritu Santo administre tu palabra en nuestro corazón para que podamos ponerla en práctica. Ahora, que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras almas, y la comunión del Espíritu Santo, el Consolador de nuestras vidas, sea con cada uno de nosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Ha sido un gusto que podamos estar juntos en adoración a nuestro Dios. Gracias a todos los amigos que se han estado conectando. Mandamos saludos hasta Lima, Perú, a los países del norte, también allá en Estados Unidos. Sabemos que también están conectándose a los cultos. Allá en Canadá, lo mismo. Tenemos allá un hermano. Así que les damos las gracias. Gracias a Dios damos por sus vidas y les pedimos que sigan conectándose para que juntos sigamos aprendiendo la palabra de Dios y podamos también hacer su voluntad. Esta semana continúan las actividades como ya las hemos conocido. Los lunes es la reunión de jóvenes a las 6 de la tarde. Los miércoles la clase de niños es a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche es el culto de oración para todos. Los jueves es la reunión de las mujeres a las 6:30 de la tarde y el curso propedéutico es a las 7:30. Este curso es para los que han tomado la decisión de bautizarse. Ya saben cada quien quiénes son, así que tienen su cita a las 7:30. Los viernes a las 7 de la noche tenemos el estudio bíblico para toda la familia con temas muy interesantes acerca de cómo Dios planeó ese grupo, esa institución que conocemos a día de hoy como la familia. Así que conéctese a las 7 de la noche cada viernes y los sábados son las lecciones de la escuela bíblica dominical a las 11 de la mañana. Todo esto sucede por Skype, así que les invitamos a que se unan al grupo de Skype. Si no tiene link, puede contactar a cualquiera de los amigos, de los hermanos, para que les pasemos el link. Tenemos diversos grupos donde estamos compartiendo los links del Skype. Solamente hay que aclarar, la reunión de las mujeres, ellas lo hacen por la plataforma de Zoom. Ellas tienen su reunión cada semana por la plataforma de Zoom, así que tomen nota todas las mujeres. Y todos estamos invitados, amigos, hermanos, familiares, vecinos, a que podamos unirnos a estas actividades para que conozcamos la palabra de Dios en una forma de estudio bíblico, en una forma más interesante de conocer cómo Dios quiere que vivamos ante su presencia y haciendo su voluntad. Y los domingos como hoy tenemos, ya lo saben, el culto de adoración a las 11:30 por las dos plataformas, Facebook y YouTube. Así que les invitamos a que sigan conectándose y damos gracias a Dios porque hasta el día de hoy lo hemos podido llevar a cabo y damos gracias a Dios por la vida de todos los que están participando para que estas transmisiones se puedan llevar a cabo y todos juntos podamos unirnos en adoración cada domingo a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gracias a Dios por sus vidas y por estas oportunidades y deseamos que Dios les bendiga en el resto de esta tarde. Disfrute con la familia, comparta la palabra de Dios y con la ayuda de Dios estaremos conectándonos nuevamente entre semana y el siguiente domingo. Que Dios les bendiga y que
que tengan una bendecida tarde.